Hola, buenas noches. Voy a poner un canto de mientras que se van conectando, ¿sí? Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué ante. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he Buenas noches. llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy. Más, permíteme tantito, ahorita empezamos. Si lo van a ver aquí, vean por ahí así, porque Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Dios les bendiga, buenas noches. Muy bonito canto que precisamente el día de ayer lo estaba recordando y fue de bendición para mi vida, y precisamente más o menos de lo que trata este canto es lo que quiero hablarles, compartirles el día de hoy. Vamos a hacer una oración primeramente antes de empezar. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias por la vida que nos diste durante este día. Gracias por tu cuidado. Gracias, mi Dios, porque tu fidelidad, Señor, la podemos ver, Señor, hasta este momento, mi Dios. Y siempre, Señor, te pedimos en esta hora que tú hables a nuestras vidas, que tú
Espíritu Santo nos esté hablando a nuestros corazones, Señor, y que nuestros oídos estén atentos, nuestro corazón esté sensible, Señor, para recibir tu palabra. Mi Dios, quita toda distracción, Señor, y que en esa hora sea tu Espíritu Santo usando mi vida, Señor, para hablar, dar esta reflexión, Señor, este consejo de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte algo acerca de una historia que todos conocemos acerca de Jonás. Amén. Ahí Carmen nos estuvo compartiendo, creo que en su primera reflexión que nos daba por medio de esta red social, nos compartió acerca de Jonás, y yo también te quiero compartir algo acerca de la vida de este Jonás, algo que el Espíritu Santo me revelaba, me hablaba a mi corazón, y más que una, bueno, sí es reflexión, pero también es acompañado de testimonio personal, ¿sí? Porque en cierto aspecto de este Jonás, pues es algo que habló a mi vida, que tocó mi corazón, y que yo también, pues Dios trató conmigo poquito de esto. Yo te quiero dar mi testimonio acerca de esto, ¿sí? Y al título de esta reflexión, de este consejo, de esta reflexión, yo le puse: no huyas, ¿sí? Que no huyamos, ¿sí? Y como todos sabemos de la historia de Jonás, sabemos que era un profeta de Dios en los tiempos de Jeroboam, ¿sí? Y Dios lo mandó a Nínive a predicar el arrepentimiento, más que nada a predicar lo que Jehová, lo que Dios había, se puede decir, dictado para esa puebla si no había un arrepentimiento en ellos, ¿verdad? Y sabemos que Jonás pues no quiso ir a dar ese mensaje y huyó. Dice aquí que huyó de la presencia de Dios, de Jehová, y huyó para la tierra de Tarsis. Y pues sabemos todo lo que aconteció en medio de este mar, en medio de que apareció la tormenta. Ahí echaron suertes con los tripulantes, con los que estaban ahí, para ver por qué causa se había levantado esta tormenta. Y sabemos que Jonás estaba dormido, lo levantaron y le dijeron que clamaran a este su Dios para que calmara esta tormenta, y él, donde se descubre que él dijo que la tormenta era por su causa, porque había desobedecido pues a lo que Dios le había mandado, ¿verdad? Que lo arrojaran al mar, y la tormenta iba a cesar. Y sabemos que lo arrojaron al mar. Dios envió un gran pez que lo tragó y duró dentro del vientre del pez 3 días, ¿sí? Y luego, después de esos 3 días, en ese proceso, pues Dios trató con Jonás y lo arrojó en tierra. Y Jonás estaba leyendo, profundizando acerca de lo que rodeaba en ese momento a Jonás, y una de las cosas que yo me preguntaba era el por qué Jonás había dicho que no, por qué Jonás huyó de ese mandato, o de esa, se puede decir, ay, ¿cómo se me fue la palabra? Sí, de ese mandato o de esa instrucción que Dios le dio. Era en sí, pues era algo del llamado que Dios tenía para él. Sí, era un llamado que Dios tenía para Jonás, de ir a decirle a Nínive. Y yo me preguntaba por qué Jonás no quería ir al pueblo de Nínive, o a la ciudad de Nínive. Si no iba y predicaba, pues probablemente miles de personas iban a morir, sí, porque Dios había pues enviado juicio, y si no se arrepentían, pues iba a pasar eso. Y yo me cuestionaba eso, y estuve investigando acerca pues de la vida de Jonás, y de la situación en sí de Israel. Jonás en el Antiguo Testamento
fue el único profeta que fue enviado a predicar a los gentiles, ¿sí? La ciudad de Nínive estaba en Asiria. Sabemos que los asirios pues estaban en contra o tuvieron problemas con el pueblo de Israel. Entonces Jonás fue el único profeta en ese tiempo, ¿sí? Que fue a predicar a los gentiles. Y una de las posibles causas por la que yo puse aquí, por las que Jonás no quería ir a predicar, en ese tiempo sabemos, y desde también en los tiempos de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, el pueblo de Israel se distinguía porque era muy exclusivista, era muy nacionalista, ¿sí? O sea, ellos todo aquellos, o no sé, el pacto que Dios se había hecho con Abraham y todas esas promesas los hacían propios, o sea, sí, o sea, ellos nada más querían a Dios exclusivamente para ellos, ¿sí? Entonces, posiblemente, pues investigando, posiblemente una de las cuestiones por la que Jonás no quiso ir por ese sentimiento patriótico o de patria, hacia la patria fiel, sí, nacionalista. Y también otro puede ser por su falta de interés que se extendiera la misericordia de Dios, y eso lo orilló a huir de Jerusalén y a huir, como dice aquí la Biblia, de la presencia de Jehová, ¿sí? Y probablemente estas causas fueron, también ahí leía que una también de las causas era porque si él predicaba ese mensaje a la ciudad de Nínive, se arrepentían. También de una de las cuestiones que podría ser es que él también pensaba que como Dios los iba a perdonar la vida si se arrepentían, posiblemente ellos iban como a Siria y el pueblo de Israel vivían como que en guerra o así, eran enemigos de ellos, pues probablemente podían tener la posibilidad de otra vez oprimir al pueblo de Israel, sí, cosa que no iba a pasar porque Dios ya había prometido al pueblo de Israel que los iba a librar de eso. Pero posiblemente eran una de las cuestiones, no sé, los estudiosos así que estudian más historia, era algo de lo que leí, que probablemente eran las posibles casos por la que Jonás no quería ir, sí. Y vemos que en el transcurso de esto, que Jonás tomó esta decisión, pues cuando iban en el barco, vino esta gran tormenta, ¿sí? Y la tormenta representa es que esta tormenta lo colocó cara a cara frente al llamado misionero que Dios tenía que Dios tenía para Jonás, ¿sí? Tuvo que pasar en ese tiempo de la tormenta y que lo tragó el gran pez, tuvo que suceder para que viniera su recuperación, para que hubiera una reconciliación de él con Dios, ¿sí? Esta tormenta lo colocó frente al llamamiento que Dios tenía para él, ¿sí? Dios lo confrontó y le hizo ver que él no podía huir del propósito que Dios tenía para su vida, ¿sí? Cuando Jonás rechazó la invitación al pasar lo de la tormenta, cuando él pues rechazó la invitación de ir a Nínive y vino el proceso de que vino la tormenta y el gran pez, ahí podemos ver la invitación del Espíritu de Dios, ¿sí? La invitación, él rechazó la invitación y el Espíritu de Dios no dejó de obrar. Sí, lo podemos ver en medio de la tormenta, cuando vino tormenta y cuando lo tragó el gran pez. ¿Sí? El Espíritu de Dios no dejó de obrar aun y cuando él había rechazado la invitación, sino que el Espíritu de Dios siguió interviniendo en la vida de Jonás e induciéndolo a cumplir la voluntad de Dios y su llamado, ¿sí? A pesar, él creyó que huyendo a Tarsis, ¿sí? Ya él se iba a librar, ¿sí? De eso que
que Dios le había mandado, del llamado que Dios le había dado. ¿Sí? Pero sabemos que la presencia de Dios, y porque dice aquí la Biblia, dice que él huyó de la presencia de Dios. Dice, y Jonás se levantó, ahí podemos verlo en el capítulo 1 del libro de Jonás, en el versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Él quiso huir de la presencia de Jehová, pero la presencia de Jehová está en todos lados, en todo el mundo, en todo lugar, no nos podemos esconder de ella. ¿Sí? Y el Espíritu Santo obró, ¿sí? Seguía obrando, a pesar de que él dijo que no, él seguía obrando, él seguía enviando mensajes, el Espíritu Santo y Dios le seguían dando la oportunidad para que él cumpliera el propósito que Dios tenía para él. ¿Sí? Y yo me identificaba con Jonás en este lapso, ¿sí? ¿cómo se podría decir? En esta cuestión, porque yo como testimonio para la gloria de Dios, yo en varias ocasiones yo le he dicho que no a Dios, y no porque como el pueblo de Israel que quería ser como que exclusivo o guardar la palabra de Dios solamente para ellos, sino que hay otras cuestiones, probablemente no como Jonás, probablemente como te dije, las posibles causas por las que él no quería ir, sino que en la actualidad o en tu vida puede haber otras cuestiones. Y en mi caso era como escuchábamos el canto, creo que es Un largo viaje de Marcela Gándara, creo que se llama, por la timidez, puede ser por el temor, puede ser porque tú no te sientas con la capacidad humana, ¿sí? Porque a veces confiamos en nuestra capacidad humana de que no podemos expresar algo, ¿sí? De que no podemos predicar algo, que no podemos dar un consejo o dar un mensaje de la palabra de Dios. Y en varias, o que no tenemos la gracia, probablemente. Yo una vez, bueno, los de la iglesia que me están viendo, conocen que yo, antes de que pasara esto, pues un tiempo, duré como 1 año y cachito que les daba clases a los niños. Y cuando a mí me hicieron mis papás, los pastores, me hicieron la invitación, yo les dije que no. Yo sirvo, bueno, los que no van a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, pero dentro de la alabanza, de la adoración, con los talentos que Dios me ha dado. Pero son talentos que Dios depositó a mí desde el vientre de mi madre, pero forman parte de un ministerio, pero no es un ministerio, ¿sí? Y qué bueno que los talentos que nosotros tengamos los pongamos en este servicio a Dios y podamos adorar a Dios y dar gloria a Dios con eso. Pero Dios también nos puede llamar y nos ha llamado, ¿sí? A algo más, a más, ¿sí? No debemos yo como testimonio, no debemos de conformarnos solamente con esa área, sino que Dios también ha dado ministerios y talentos. Y es algo en los niños, les estoy sincera, es algo que yo no quería participar. Yo les decía a mis papás, decía, yo puedo servir en otras áreas, pero con los niños no. Y cuando sucedió eso, que se necesitaba una maestra para los niños de la escuela dominical, no había quien, porque las otras jóvenes de la iglesia pues ya estaban sirviendo con los niños, pero en las otras reuniones, y esa plaza pues necesitaba ser suplida, pero luego íbamos a saturar a las demás maestras, y ellas también pues necesitaban ser alimentadas por la palabra de Dios. Ellas también necesitaban estar presentes en reuniones de la iglesia para que sean alimentadas. Y cuando me hicieron la invitación, yo dije que no.
Y dije, no, yo, los niños no. Pero como aquí les decía, dice que cuando Jonás rechazó la invitación, el Espíritu de Dios no dejó de obrar. Y el Espíritu de Dios, cuando yo dije eso, no dejó de obrar en mí. El Espíritu Santo en ese instante, no tuvo que pasar, gracias a Dios que me ha dado, y que yo le digo a Dios, Dios, en algo que yo no esté haciendo bien para ti, le digo, Dios, que yo tenga un corazón sensible a ti, es algo que yo le pido a Dios, tener yo un corazón sensible delante de Él siempre, a su voz y a lo que Él me habla. Y le doy gracias a Dios porque pues no tuvo que pasar algo así como Jonás, un suceso como Jonás, que vino la tormenta, que lo trajo un pez, sino que en ese momento el Espíritu Santo me redargulló, y les dije a mis papás, a mis pastores, les dije, sí, está bien, y cuando ya regrese la persona que voy a suplir por ese tiempo, pues ya cuando ella regrese, pues ya ella toma el lugar. Y le doy gracias a Dios porque yo no quería con los niños, porque yo no me sentía con la gracia. Yo no me sentía con la habilidad, con las aptitudes para poder dirigirme hacia los niños, porque se necesita tener gracia. Pero le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo me dio esa gracia. Pude tener un vínculo muy bonito con los niños. Disfruté ese tiempo que estuve con ellos. Por cuestiones, ya sabemos los de la iglesia que después se abrió la clase de los adolescentes, y ahorita antes de que pasara todo esto, pues estaba sirviendo, estaba llevando con la clase de los adolescentes, ¿verdad? Pero en su momento con los niños yo no quería, porque yo no me sentía capaz, yo no me sentía con la gracia, ¿sí? Para poder llevar una clase con ellos. Pero me sorprendí, Dios me sorprendió, porque yo pude ver cómo Dios obró en mí, ¿sí? Cómo Dios me daba las ideas, cómo el Espíritu Santo me daba esa gracia para poder atraer la atención de ellos, ¿sí? Y y le doy gracias a Dios por eso, porque otra de las cuestiones también como testimonio, no sé cuánto llevo, espero no llevar mucho tiempo, y otro testimonio que yo les puedo dar es que también para esto que yo estoy haciendo ahorita, transmitiendo esto, decirles esto, yo también dije que no. Cuando me hicieron la invitación, de hecho las muchachas de la iglesia ahí en el grupo saben que yo dije que no. Y dije que no porque la verdad, desde siempre, yo no soy muy, no me gustan las cámaras, sí, no me gustan como que los videos, tener este contacto, grabarme o estar así dirigiéndome así, sí. Y esa era la excusa que yo dije. Pero le doy gracias a Dios porque también el Espíritu Santo, aunque yo rechacé eso, no dejó de obrar en mí. Él siguió interviniendo, ¿sí? Y me siguió induciendo para yo cumplir lo que Él quería, lo que Él quiere para mi vida. Y inmediatamente cuando yo rechacé esto, el Espíritu Santo, Dios habló a mi vida en un servicio aquí en esta línea. Y Dios habló por medio, creo que fue Josué esa vez que compartió. Y en la administración, en las palabras que él dijo, en el mensaje que él dijo en el momento de administración, al finalizar su mensaje, Dios habló a mi vida. Y me confrontó y me redargulló. Y en ese momento yo ahí tocando al lado de él, que estaba tocando la batería, iba a tocar la batería. Ahí yo estaba llorando por lo que él estaba
diciendo. Y el Espíritu Santo habló a mi vida y me dio la capacidad, porque yo me acuerdo, fue hace unas semanas, o sea, que yo empecé, fue hace un mes, no sé, menos o más. Y yo me acuerdo que en esa noche, porque ya era noche, que Dios habló, me ministró. Yo me arrodillé, ya me vine para mi cuarto y en la noche oré a Dios y yo le dije: Dios, si tú quieres que yo haga esto, Espíritu Santo, tú dime qué decir, qué mensaje dar, y tú ayúdame a desarrollarlo, porque la verdad yo nunca había preparado nada, nunca, los libros de las escuelas dominicales ya te vienen por puntos, ya te viene desarrollado el tema, así, para que nada más tú lo estudies, tú lo escudriñes, pero ya te viene qué puntos vas a dar. Y yo nunca desde cero, yo nunca había hecho un tema desde cero. Y yo no me sentía, porque yo no lo había hecho, porque yo no me sentía con la capacidad, porque yo estaba confiando en mi intelecto, yo estaba confiando en mi conocimiento, pero no le estaba dando la oportunidad al Espíritu Santo de que Él guiara, que Él me guiara. Y yo en esa noche yo le dije al Espíritu Santo: Dios, si tú tienes, y si es propósito tuyo, y si es el tiempo tuyo, tú dime qué hacer, tú dime qué poner, tú ponme en mi mente y en mi corazón cómo llevarlo, tú dime cómo poder desarrollarlo, qué punto puedo tomar, qué enfoque le voy a dar, qué explicación le voy a dar. Y esa misma noche, hermanos, o amigas o hermanos, el Espíritu Santo me dio todo de la primera reflexión que di de vaciémonos de nosotros mismos. Me acuerdo, duré como hasta las 2 de la mañana, porque el Espíritu Santo me estaba diciendo qué decir. Me venía a la mente qué enfoque, en qué dirección irme. Y yo me sentí muy agradecida con Dios, y todos estos, y es la clave que yo utilizo. Cada vez que yo abro la Biblia, es lo único que le pido a Dios: Dios, Espíritu Santo, revélame la palabra de Dios. Sí, Espíritu Santo, dime qué compartir, qué mensaje quieres que tu pueblo diga. Sí. Y por eso yo te quería compartir eso, porque como testimonio, yo como Jonás muchas veces rechacé esa invitación. Rechacé la oportunidad que Dios me daba para predicar su palabra, para dar un consejo, para enseñar a los, en este caso cuando estaba con los niños. Y Dios me dio la oportunidad. Yo le estoy sincera, yo muchas veces me veía haciendo esto, probablemente no por este medio, pero le doy gracias a Dios, porque no sé si me hubiera atrevido en la iglesia a hacerlo, ¿sí? Por eso Dios dice, por eso la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le cooperan para bien, a los que sus propósitos son llamados. Y este tiempo de confinamiento, este tiempo que estamos llevando las reuniones, este tiempo que estamos tomando ahorita, probablemente no lo hubiéramos hecho si hubiéramos seguido con la rutina que antes teníamos. Y yo le doy gloria a Dios, ¿sí? Por este tiempo, sí, porque Él ha estado tratando conmigo. He descubierto cosas en mí que yo pensaba que no podía hacer, sí, que por la timidez, como escuchamos este canto, por la timidez me lo impedía, sí, pero en Dios, sí, por eso la palabra de Dios también dice: todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y yo le doy gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque yo no podría estar aquí compartiéndote eso si no fuera por el Espíritu Santo, ¿sí?
Y yo te invito, ¿sí? Yo te invito a que no rechaces las oportunidades que Dios te da para que tú cumplas el propósito de Dios. Sí, hay algo que yo leí, dice que hay un ministerio que todos tenemos. Es un ministerio que se le fue dado a la iglesia, que es el ministerio de la reconciliación. Y lo podemos ver ahí en este segunda de Corintios, en el capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, en el versículo 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Sí? Ese es el ministerio de esta reconciliación. ¿Sí? Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Cualquier mensaje que tú puedas dar, sea pequeño, sea extenso, no sé, cualquier palabra de Dios que tú puedas expresar y dar, comunicar, ¿sí? Es una palabra de reconciliación, porque es una palabra que Dios está dando a tu vida para que, de arrepentimiento, de consolación, ¿sí? Para alguien que la necesita, ¿sí? No rechacemos como Jonás y no esperemos que nos pase tener las consecuencias de nuestro rechazo, como pudo suceder con la vida de este Jonás. Tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Y también otro mandato que Dios nos dio a todos sus hijos es predicar el evangelio. Y lo podemos ver, todos conocemos en el libro de Mateo 28, en el 18 al 20, ¿sí? Dice que ahí en el libro de los evangelios dice que ir a predicar el evangelio a toda criatura. Es algo que también Dios nos encomendó a hacer. Y el ministerio de la reconciliación es para todos, ¿sí? Toda persona, todo hijo de Dios, se nos ha mandado a pregonar este ministerio de reconciliación, a reconciliar, ¿sí? A dar a aquel que está débil en la fe una palabra de aliento para que se acerque a Dios. Para aquel que está a lo mejor en el camino de Dios, pero ha descuidado algo de su vida espiritual, por medio de una palabra tuya, por medio de un mensaje tuyo que tú des por medio, bueno, ahorita que estamos llevando las reuniones por aquí, pero cuando sean presenciales, que se te haga la invitación para predicar algo, pídele la dirección a Dios, porque en medio de esa palabra que Dios te dé a ti, es un ministerio de la reconciliación que tú estás llevando, ¿sí? Y yo te invito a que no rechaces el llamado de Dios tiene para tu vida, ¿sí? Que no rechaces esa invitación que Dios nos hace, que que Él nos pueda traer con cuerdas de amor, podamos reconciliarnos con Él con cuerdas de amor, no esperando a que suceda en nosotros una cosa peor, ¿sí? Una cosa mala, ¿sí? Sino que Él en su infinita misericordia, Él nos da oportunidades, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de poder compartirte esto, ¿sí? Porque he sido sensible al llamado que Dios me ha hecho, a las oportunidades que Él me ha dado, he sido sensible. Le doy gracias a Dios y yo te pido que tú también seas sensible, que tú le pidas a Dios, Dios, siempre manténme con un corazón sensible a ti, a tu palabra, a tu voz, ¿sí? Y que si en y creer que no es por nuestras propias fuerzas, ¿sí? No es por el intelecto que podamos tener, ¿sí? Yo es algo, desde niña soy instruida en la palabra de Dios, sí, pero yo a pesar de que sé de Biblia, sí, no soy experta, pero sí sé algo de Biblia, pero no me sentía con la capacidad de poder yo expresar algo, de poder yo dar
este mensaje, pero porque yo estaba confiando en mí, yo estaba confiando en las capacidades mías, en mi intelecto, ¿sí? En mis fuerzas. No le estaba dando la oportunidad al Espíritu Santo que obrara en mí. Sí, y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad, le doy gracias a Dios por este tiempo, también porque yo me preguntaba, y de hecho ayer que estaba orando a Dios por esta palabra que me estaba dando, yo le preguntaba a Dios y yo le decía, Señor, ¿será que yo estoy haciendo esto en el tiempo tuyo? ¿En el kairos tuyo? ¿O será que, porque yo me cuestionaba, posiblemente yo lo pude haber hecho antes? Yo lo pude haber hecho antes y no lo hice. De predicar, o sea, de poder, gracias a Dios me dio la oportunidad de predicar un domingo. Pero recordando la verdad, nunca se me había hecho la invitación a predicar así exclusivamente, a dar un mensaje a la iglesia en general. Y inmediatamente que yo le preguntaba eso a Dios, que si lo estaba haciendo o que si era este tiempo que Él ha preparado para mí, me recordaba este canto de inmediatamente el Espíritu Santo me recordó este canto que puse al principio de un largo viaje. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Llegué a entender que para esta hora he llegado. Para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Y yo no dejaba de cantar esto. El Espíritu Santo me lo puso en mi mente. Yo estaba cantándolo y comprendí que este tiempo era para mí. ¿Sí? Por eso yo les digo que todo obra para bien, todas las cosas cooperan para bien. ¿Sí? Y yo puedo agradecer a Dios en medio de toda la situación que estamos viviendo este tiempo. ¿Sí? Porque es algo donde yo pude descubrir algo en mí, Dios descubrió algo en mí. Yo pude cumplir un sueño de Dios que Él tenía para conmigo. ¿Sí? Y yo te invito a que tú no rechaces, ¿sí?, el llamado que Dios tiene para ti. Que tú seas sensible a ese llamado que Dios tiene para ti, ¿sí? Cualquier palabra, si tú, es de invitación, si tú solamente ponte en las manos de Dios. Tú solamente pídele dirección al Espíritu Santo en cualquier cosa que Dios quiera que tú hagas, ¿sí? Porque tú no vas a ser el que vas a dar ese mensaje, sino es el Espíritu Santo, ¿sí?, que va a estar dando ese mensaje, ¿sí? Y yo te invito ahorita a orar. Vamos a orar y a pedirle a Dios que Él nos ayude a seguir cumpliendo el plan y el propósito que Él tiene para nosotros. Señor, te doy muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Muchas gracias por esta palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque es una oportunidad que tú nos das, mi Dios. Es una invitación, Padre, que tú nos haces a no rechazar, Padre, el llamado que tú has hecho en nosotros. A no dudar, a no temer, a no ser tímidos, mi Dios, porque contigo, Señor, todo lo podemos hacer. Si nosotros nos ponemos en tus manos, si dejamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros, mi Dios, todo lo podemos hacer en ti. Todo lo podemos hacer en ti, Dios, y que eso no se nos pueda grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que cada vez que tú nos hagas la invitación, mi Dios, a hacer algo para tu obra, podamos decir que sí, porque no somos nosotros, sino eres tú, Señor, en nuestra vida, el que vas a estar obrando. Muchas gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Mi Dios, yo te pido que tú hables a sus vidas,
Que tú sigas, si ellos han rechazado alguna invitación, mi Dios, que tú les has hecho, yo te pido que tu Espíritu Santo siga obrando en ellos. Que tu Espíritu Santo los siga induciendo, Señor, a que cumplan el llamado y el propósito que tú tienes para sus vidas. Obra, mi Dios, que tu Espíritu Santo siga obrando en cada una de sus vidas. Te damos muchas gracias, mi Dios, por tu amor y por tu grande misericordia. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Fue un gusto compartirte esta palabra, esta reflexión y parte de mi testimonio, ¿verdad? En cuanto a este proceso que he estado viviendo. Y pues te deseo que descanses, que pases buenas noches y nos vemos mañana, primeramente Dios, en nuestra reunión general de los viernes a las 7:30 de la noche. Sí, Dios te bendiga. Nos vemos.